Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos. Gracias por estar allí y permitirnos este feedback y permitirnos entrar en tu hogar en este día, en esta hora. Gracias por todos los que ya comienzan a conectarse y también gracias por todas aquellas personas que no se van a poder conectar por alguna razón, por problemas de internet, conexión, etcétera, pero que de todas maneras van a oír y van a ver este video cuando ya esté en las distintas plataformas como Instagram, como YouTube, como Facebook. Así que para todos ustedes un fuerte y gran abrazo. Gracias por cada una de las personas que ya comienzan a conectarse y hoy vamos a tener un tema tal vez un poco polémico, podríamos decir, desde el punto de vista como se interpreta, como interpretan las personas las cosas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, pero que sin embargo vamos a tratar de, en la medida de lo posible, en la medida de nuestras capacidades, poder disertar de la mejor manera posible para que usted pueda entender lo que se quiere transmitir, que es lo más importante, lo que se quiere transmitir, sin buscarle las distintas vueltas que solemos hacer para interpretar un tema. El tema de hoy lo vamos a basar en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 y todo el capítulo 7, que son apenas 20 versículos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 y el capítulo 7 también, todo el capítulo. Bien, hemos estado hablando en los últimos mensajes de sistemas perversos que existieron en la antigüedad, pero que guardan una estrecha relación con lo que hoy está aconteciendo en el país, con lo que hoy está aconteciendo en el país y en el mundo. Entonces, estamos tratando de hacer un paralelismo, es decir, ver cuáles son las características de ese sistema antiguo, compararlo con las características de los sistemas actuales y nosotros sacar nuestras propias conclusiones, porque aquí no se trata de imponer ideas ni nada por el estilo. Los que me conocen saben que yo no trato de imponer ideas, yo las expongo y que cada quien saque sus conclusiones. ¿Ok? Entonces fíjense, hemos estado hablando del sistema egipcio, del sistema filisteo, del sistema madianita, amalecita, también hablamos del sistema edomita, que es el sistema del guiso rojo. Y cuando hablamos del sistema del guiso rojo, pues tenemos que estar claro que estamos hablando del socialismo. Ustedes, todos y cada uno de ustedes, tienen que ver que las escrituras nos abren un pliego de la vida. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, la mayoría de los ministros cristianos, han agarrado la Biblia, lo que es la Biblia, y la han metido dentro de una iglesia y no se sale de ahí, no se sale de esas cuatro paredes, cuando la Biblia es nuestro manual de vida, que nos sirve en todos los aspectos físicos, psicológicos, espirituales, sociales, familiares, políticos y financieros. La Biblia es un sinnúmero de cosas. Lo que pasa es que lamentablemente han agarrado la Biblia como para los religiosos, o sea, para que cada quien tenga una opinión religiosa. Y la Biblia no es para eso. La Biblia es un manual de vida, un manual que todos debemos de alguna manera interpretarlo y darle la aplicación correcta con base a los principios que están establecidos en ella. Bien. Sin ánimo de polemizar ni politizar los mensajes, el objetivo, el fin, el propósito de estos mensajes que hemos estado dando los últimos días, incluyendo el día de hoy, lleva el fin de hablarle al pueblo en general. Recuerda que cuando yo digo pueblo me puedo referir al pueblo cristiano, al pueblo que de alguna manera son temerosos de Dios, o al pueblo en general, para que no se confundan, especialmente a su liderazgo. Les quiero hablar a su liderazgo, a todos los que son ministros, pastores,
guías, líderes de comunidades, etc. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos concientizar y que esa concientización que cada uno de nosotros tomemos nos ayude a hacer comparaciones con estos sistemas antiguos y los sistemas que hoy en el presente estamos viviendo a nivel mundial. Pero para que no nos salgamos de nuestro parámetro a nivel nacional, nuestra vivencia. ¿Por qué? Señores, porque estamos en la tierra, no estamos en el cielo, estamos en la tierra, y en la tierra hay problemas. En la tierra hay situaciones que exigen nuestra reflexión, exigen nuestra opinión, exigen nuestra participación. Entonces, y nosotros estamos en un pedazo de este gran globo terráqueo llamado Venezuela. Y por supuesto, no estoy en el cielo, estoy en Venezuela. Y como venezolano, yo tengo que tener una opinión en relación a la situación del país. ¿Por qué? Porque la situación del país, de alguna manera, me está afectando. Porque si a ti que me estás oyendo y me estás viendo no te afecta, bueno, eres una gran excepción. Porque hay una afectación tremenda en todos los servicios básicos. El agua, la luz, la electricidad. Si eso no te afecta, bueno, eres una excepción. La escasez, las colas, la gasolina, todas estas cosas están afectando al país. Y de hecho, están afectando a cada una de las personas. Llámese apóstol, llámese pastor, llámese profeta. Mal pudiésemos nosotros hacernos de la vista gorda y dejarlo pasar. Porque si nosotros nos hacemos de la vista gorda y dejamos pasar esto, entonces no estamos haciendo nada con nuestros títulos de teólogos, con nuestros títulos de licenciado porque estamos como un cero a la izquierda sin que nosotros podamos participar en los asuntos que día a día están presentándose aquí, repito, en la tierra, no en el cielo. En el cielo no hay problema, señores, es aquí. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos comparaciones de los sistemas antiguos con los sistemas de ahora, nos damos cuenta que estamos viviendo en sistemas perversos. Así que el tema de hoy sería entonces sistema perverso 3. Es decir, en cuanto al estudio. Ahora bien, nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto, autorizados por la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta lo que está sucediendo para poder dar soluciones, dar nuestra opinión. Por eso digo que nuestra opinión tiene que salirse de las 4 paredes a las que estamos acostumbrados. Ir más allá para clarificar y decirle a nuestro pueblo la situación que se está viviendo. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos en lo que tradicionalmente se conoce como el pecado de omisión y jurídicamente se conoce como un delito de omisión. Estamos viendo lo que está pasando, podemos hacer algo y no lo hacemos. Entonces, bajo esa premisa, valga la exhortación de este día. Entonces vamos a comenzar entonces a desglosar esta historia que se encuentra, repito, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 y todo el capítulo 7. Es la historia del sitio de Samaria. Vamos a comenzar a desglosarlo. Vamos a hablar de nuestra primera parte. La primera parte es el escenario. Voy a plantearles el escenario porque esta es una historia muy conocida y la mayoría de los predicadores hablan de ellos, Eliseo y el sitio de Samaria. Dígase de paso que Samaria quiere decir protección de Dios o protegida por Dios. Fíjate bien, el escenario, Samaria fue sitiada. ¿Qué es un sitio? Un sitio es un bloqueo militar o un bloqueo económico. Entonces ya por ahí estamos viendo las coincidencias que vamos a tener con lo que sucedió en Samaria y con lo que está sucediendo hoy, actualmente en el país. Hay un bloqueo. Entonces, ¿para qué se hace un bloqueo? El bloqueo se hace con la finalidad de desabastecer
la ciudad, el estado que ha sido bloqueado, desabastecerlo, para que se produzca, por supuesto, un caos, haya una escasez, haya hambre, se produce el caos va a originar luego una crisis, y esa crisis va a originar un conflicto. Esto es lo que presenta, o lo que puedo yo presentar como un escenario en primer lugar. En segundo lugar, quiero hablarte en el mismo punto 1, quiero hablarte de los protagonistas de esa situación en aquella oportunidad. Los protagonistas fueron, en primer lugar, el rey. En segundo lugar, su séquito, su equipo, su gabinete ministerial. En tercer lugar, el ejército como tal, que de alguna manera apoyaba al rey de Israel en aquel tiempo. Samaria, recuerda que era la capital del pueblo de Israel. Entonces, pero también habían otros protagonistas. Estaba el pueblo y estaba también la unción profética, representada por un profeta llamado Eliseo en aquella oportunidad. Entonces ya tenemos lo que son el escenario como tal, que es el bloqueo. Tenemos los protagonistas internos, porque hay unos protagonistas externos. Los protagonistas externos, por supuesto, es el rey de Siria y todo su ejército que hizo este sitio o este bloqueo contra Samaria. Y los 4 leprosos, no te pierdas de vista esto, los 4 leprosos. Entonces, fíjate, cuando tomamos en cuenta todas estas cuestiones, tenemos que inmediatamente ver que estamos conectados en unas coincidencias que no podemos dejarla pasar. Fíjate, vamos a hacer ahora el desarrollo de la situación. Se desató, fíjate bien, se desató una escasez. La escasez fue producto, por supuesto, del bloqueo. Se desató una escasez. Al desatarse la escasez, vino el hambre. Y juntamente con el hambre vino la especulación. ¿Estará sucediendo eso en nuestro país? Pregunto. Porque si eso no está sucediendo en nuestro país, mi querido pastor, mi querido amigo, mi querido hermano que me estás oyendo, entonces estamos un poco desfasados nosotros en cuanto al tema. Pero eso actualmente está sucediendo exactamente igual. Hay una escasez, hay un hambre, y los especuladores salen a flote inmediatamente. En aquella oportunidad, la cabeza de un asno costaba 80 monedas de plata. Y fíjate esto va a sonar un poco grotesco, pero los que han leído la historia saben de qué voy a hablar. Y una porción de estiércol de paloma costaba 5 monedas de plata. Fíjate bien, la gente estaba comiendo cabeza de asno. Asno en su mejor expresión, porque es un burro. Y estaba comiendo estiércol de paloma. Estiércol de paloma. Esa era la comida que tenían. Sin temor a equivocarme, yo pudiera comparar hoy entonces que la cabeza del asno costaba $80. Y la porción de estiércol, $5. Entonces imagínate, la gente tenía que tener $5 disponibles para que le dieran un poquito de una porción de estiércol. Por favor. Entonces, hay que tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Como consecuencia de esto que yo estoy hablando, el pueblo clamó. Tenía que clamar. El pueblo le clamó a quien ellos consideraban que le podía solucionar el problema, que en aquella oportunidad fue el rey. En otras palabras, a su gobernante. Comenzaron a clamarle, comenzaron a rogarle, a suplicarle que les ayudara a resolver el problema. Y el rey expresó lo siguiente: si no te ayuda Dios, yo no tengo cómo ayudarte, porque no hay reservas, no tenemos reservas, nuestros graneros están vacíos, no hay reservas. El país con las más grandes reservas petroleras no tiene gasolina. El país con las más grandes reservas en agua dulce no tiene agua.
Entonces imagínate tú, el gobernador de la época no tenía soluciones para el pueblo. Y él lo confesó. Él confesó su ineficacia, su incompetencia, su incapacidad para resolver el problema. Vaya notando, vaya tomando nota. Entonces se presentó el segundo caso, el segundo reclamo de la gente. La gente se estaba comiendo, los niños, las madres se estaban comiendo a sus hijos. Las madres se estaban comiendo a sus hijos. Y cuando este reclamo, cuando esta situación llegó delante del rey, el rey no le quedó más remedio que rasgar su vestido en señal de duelo, en señal de incompetencia, en señal de que no puedo con esto. Se llevó las manos a la cabeza y la escritura dice que esa persona se vistió internamente de cilicio, que quiere decir vestirse de luto. No tuvo solución, no tuvo capacidad de respuesta. Esta fue la situación que se presentó. Lógicamente, a ver si esto te suena familiar. El rey inmediatamente buscó un culpable. El rey inmediatamente buscó un culpable. ¿Quién era el culpable? ¿A quién le atesoró, por así decir, la culpabilidad de su responsabilidad? Es decir, la responsabilidad del rey, la responsabilidad de los gobernantes de aquella época, se la atinaron a otra persona, en este caso al profeta Eliseo. E incluso el rey llegó a jurar que iba a matar al profeta, que lo iba a decapitar. Lógicamente, aquí entra algo bien importante, porque el profeta estaba en su casa cómodamente sentado, oído con esto, cómodamente sentado junto con otros ancianos de Israel. En esta situación como tal, te estoy narrando la situación. Repito, tú la puedes ver claramente en las escrituras que te he mencionado. Él estaba en su casa cómodamente sentado y oyó lo que el rey había dicho de él. Entonces yo puedo interpretar esto de varias formas. Usted lo interpreta de otra manera, pero yo le voy a dar una interpretación. La número uno, la interpretación que yo le puedo dar es que la seguridad, entre comillas, la seguridad que de alguna manera tenía el profeta, por aquello que hoy también hay muchos profetas muy cómodos, ¿ok? Por el Salmo 91, al que habita el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. No tenía problema, él parecía que estuviera como aislado de la situación que en ese momento se estaba presentando en su lugar, en su país, en el lugar que Dios lo había puesto como profeta. Y bueno, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esas son palabras que hoy día todos y cada uno de nosotros en distintas formas la estamos confesando, la estamos declarando, la estamos diciendo con entre comillas cierta comodidad. El segundo caso que yo puedo ver, o segunda interpretación que yo lo puedo ver en este caso del señor Eliseo, repito, todo esto es válido, era que él se quiso mantener al margen de la situación, ya que se trataba de una situación entre comillas política. Él se quiso mantener al margen para no identificarse, o mejor dicho, o para que otros no lo identificaran con una inclinación política o partidista. Esto pudo suceder. Esto pudo de alguna manera suceder. Ahora bien, o la tercera interpretación que yo le puedo dar es que él pudo ponerse al margen de la situación, el evento que estaba sucediendo, porque él pensó que Dios podía de alguna manera intervenir y provocar un evento dentro del mismo evento, ¿ok? Para que la unción profética en él se reactivara. Esto podía suceder. Estas son interpretaciones que yo le estoy dando a la posición que tuvo Eliseo, o que la escritura dice que tuvo Eliseo, sentado en su casa, cómodo junto con los ancianos, mientras que fuera de su casa habían tremendos problemas. La gente se estaba comiendo a sus hijos, estaban comiendo estiércol y estaban comiendo cabeza
Entonces, ante esta situación, a mí me parece que, lo digo con toda responsabilidad, me parece que la opción profética del momento estaba muy cómodo, muy cómodo. Ahora bien, entremos a la tercera parte de este tema. Ya te he hablado entonces, te hice una pequeña introducción, te hablé de la primera parte como el escenario y los protagonistas. Te hablé también en una segunda parte del desarrollo, de cómo fue el desarrollo de los acontecimientos. Ahora quiero hablarte en esta tercera parte de el efecto que puede producir una palabra profética. Presta atención, el efecto que puede producir una palabra profética. Fíjate. Lo primero que hay que analizar es que aquí habían dos sistemas perversos, uno interno y otro externo. Repito, dos sistemas perversos, uno interno y otro externo. El interno estaba representado por el gobernador de Samaria, el rey. Ese era el interno. ¿Por qué? Porque su ineficacia, su incompetencia, su incapacidad para gobernar y para administrar y gerenciar lo que se ha puesto en sus manos, produjo un sitio, provocó un bloqueo. El bloqueo no vino porque él era el excelente rey. El bloqueo vino porque hubo una mala administración. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Pero yo te estoy hablando muy claro de lo que establece la Escritura y con lo que hoy estamos viviendo precisamente en Venezuela. Aquí hay que ya quitarse las máscaras y quitarse los antifaz y comenzar a hablar de lo que tenemos que hablar. Fíjate, ahora bien, aquí cuando se analiza que hay dos sistemas perversos, tanto uno interno como otro externo, no le estoy dando prerrogativas a ninguno, estoy declarando lo que es como tal, es donde hace entrada, donde aparece, donde sale al escenario el profeta. Aquí es donde el profeta se hace presente. Y el profeta se hace presente para decretar y hacer un cambio en el curso de los acontecimientos. Hacer un cambio en el curso de los acontecimientos. Él decretó mañana a esta hora. O sea, cuando dijo que mañana a esta hora algo iba a suceder, y lo que iba a suceder, el decreto de él fue un decreto netamente económico. ¿Por qué? Porque todos los especuladores estaban haciendo de las suyas, el pueblo estaba pasando hambre, la gente se estaba comiendo a sus propios hijos, el gobierno no tenía solución de esa época, entonces él hace un decreto. Es como que si yo hoy, como profeta de Dios, mañana dijera que hoy, mañana a esta hora, la harina pan, que ya está entre los 200 y 250 mil bolívares, yo dijera que iba a estar a 10.000 bolívares. Una cosa así más o menos. Hizo un decreto, mañana a esta hora, un decreto económico. Óigase bien lo que voy a decir, un decreto profético. No un decreto político, un decreto profético. Cuando este hombre hace este decreto y todo el mundo ve la realidad que está sucediendo, el mismo gabinete del rey de aquella época se lo puso en la persona de un príncipe y le dijo: mira, señor profeta, ni que Dios abriera la ventana de los cielos ocurrirá lo que usted está diciendo. Qué bien. Entonces el profeta se armó de valor y ahora viene la segunda parte de su decreto, que fue entonces un decreto político, y le dice al gabinete ministerial, le dice: bueno, mira, como para ti es risible lo que yo estoy diciendo, déjame decirte que tú lo vas a ver con tus ojos, tú lo vas a ver,
pero no lo vas a disfrutar. Fíjate, el decreto como tal, el decreto al punto de decirle a ese príncipe, decirle al jefe del gabinete, decirle, mira, tú lo vas a ver, con tus ojos lo vas a ver, pero ¿sabes qué? No lo vas a disfrutar. Entonces fue un decreto, primero económico y segundo político. Entonces yo quiero hoy, aquí en este momento, hablarles, hacer una pequeña reflexión para los ministros y pastores, y especialmente a los que hoy se llaman profetas. ¿Ves? Nuestras profecías, nuestro trabajo profético, no puede estar desde el punto de vista eclesiástico. Solamente nosotros, profetizándonos unos a otros. Y cuando salimos a otras ciudades, le profetizamos a los pastores y a los ministros una especie así como de adulancia. Amigos, sus decretos tienen que hablarle a la economía de tu país. Tú tienes que hablarle a los acontecimientos políticos de tu país. Tú tienes que participar. Tal vez no participar desde el punto de vista activo, que te vean, pero sí participar desde el punto de vista profético. Hablarle a la situación. Cambiar, hacer cambios estructurales que le den un vuelco a esta situación de 180 grados. Tú y yo tenemos esa autoridad delegada de parte de Dios. ¿Qué pasa? Que estamos cómodamente sentados. Necesitamos que se reactive la unción profética que está en ti y que está en mí. Fíjate lo segundo que sucedió en cuanto al efecto de una palabra profética. Ahora, lo que sucedió internamente ya lo vimos, pero ahora vas a ver lo que sucedió externamente, es decir, con los protagonistas externos, que ya dijimos que era el rey de Siria y todo su ejército y los 4 leprosos. Esa palabra profética activó a los 4 leprosos. Recuerda que 4 leprosos tenían que vivir, los leprosos tenían que vivir separados del pueblo porque eran personas inmundas, según la ley de aquella oportunidad. Pero esa palabra profética activó a estos 4 leprosos que comenzaron a andar, a caminar, a producir cambios. Fíjate que cada uno de ellos se habló a sí mismo y dijo, si nos quedamos aquí por la hambruna que hay, nos morimos. Si entramos a Samaria, que no vamos a poder entrar porque no nos van a dejar pasar, también vamos a morir. Así que vamos a caminar hacia el campamento de los sirios. Si ellos nos dejan vivir, viviremos, y si no nos dejan vivir, moriremos. Pero de igual manera, si nos quedamos aquí, vamos a morir. Es decir, vamos a accionar, vamos a hacer algo. Y ese accionar de estos cuatro profetas fue de estos 4 leprosos, fue debido casualmente por la palabra profética que salió de los labios de un profeta, y que a su vez esa profecía, esa palabra estaba en el corazón de Dios. Que esto es importante. Otra de las cosas que sucedió es que hubo un alboroto en el campamento de los sirios. Ese alboroto produjo que ellos se fueran huyendo, porque pensaban que venían toldas del ejército contratado por el rey de Israel contra ellos. Y ellos se fueron huyendo al punto que no se llevaron absolutamente nada de sus riquezas. Dejaron el campamento solo, y lo dejaron con todo tipo de prendas, de dinero. Lo dejaron con todo, con alimentos, con dinero, con absolutamente todo, lo cual fue aprovechado por el pueblo de Samaria días después. Es decir, todo lo que ellos dejaron se consideró un botín. Ojo, y el pueblo disfrutó de eso, escucha bien, sin disparar una flecha. Sin disparar una flecha.
Ellos no dispararon una flecha y el enemigo huyó. Todo debido a que hubo una palabra profética. Se reactivó la unción profética. Se reactivó el filo profético que lamentablemente hoy se ha perdido dentro de los ministerios. ¿Por qué? Porque los ministros se han acomodado. Se han acomodado a organizaciones políticas. Ahora son ministros partidistas, identificados con un partido. Señor, ¿quién te dijo a ti eso? ¿De dónde sacas tú eso? Porque una cosa es que se pierde el filo profético cuando tú te inclinas y te identificas con una tolda política. Cuando tú te identificas, tú pierdes tu propia identidad para asumir la identidad de un partido político, para asumir la identidad. Dios te llamó a tener una posición vertical para con Él y una posición horizontal para con el mundo, sin perder tu filo. Por Dios. Fíjate, otra de las cosas que sucedió es que, por supuesto, tenemos que darle aquí todo el honor y toda la gloria a Dios. Hubo una intervención divina. ¿Por qué hubo una intervención divina? Porque allí no se derramó sangre. Ahí no hubo una confrontación militar. Allí no hubo una confrontación Estado contra Estado. Allí no hubo intervención extranjera. Fue una intervención divina. Dios actuó por medio de la palabra que salió de la boca de un profeta. Por supuesto, esta intervención divina fue en el modo y en el tiempo y en el lugar que Dios escogió. Es decir, no fue a expensas del hombre, no fue porque yo lo quise hacer, no. Fue debido a que lo hago yo, lo hago a mi modo, lo hago a mi tiempo y lo hago en el lugar que yo escogí. Modo, tiempo y lugar. Así fue la intervención de parte de Dios. Y lo otro bien interesante que ocurrió dentro de todo esto es que el pueblo aprendió, el pueblo experimentó que su provisión no venía de parte del gobierno, que su provisión vino de parte de Dios, que su provisión ha sido siempre Dios por encima de todas las cosas. El pueblo se dio cuenta que el gobierno estaba incapacitado, era impotente, era ineficaz para solucionar su problema. De hecho, ellos fueron los que él le solucionaron el problema y no pudieron solucionarlo. Esto significa que tuvo Dios que intervenir. El pueblo experimentó vivencialmente que su provisión venía directamente de Dios y que no tenían por qué estar esperando las dádivas de un gobierno de turno. Espero que me estés entendiendo. Estoy hablando lo más claro posible. Y si no me crees, eso está en Segunda de Reyes. Yo no lo estoy inventando, eso está ahí. Yo lo único que estoy es narrándote la historia y haciendo las comparaciones que sean en este tiempo necesarias. Entramos ahora a la cuarta parte para ya ir finalizando poco más o menos este tema. Fíjate, Eliseo reconoció, la unción profética de aquel momento, que la situación, que los eventos que se habían presentado habían sido permitidos por Dios. Ojo, una cosa, lo repito, una cosa es que Dios permita que algo suceda y otra cosa es que Dios lo apruebe. Dios permitió que todas estas cosas sucedieran. Eso lo reconoció Eliseo. Estoy haciendo las comparaciones ahora. Asimismo,
nosotros hoy como profetas tenemos que saber que Dios ha permitido que esta situación política, social, económica, religiosa, epidemiológica que se está presentando en el mundo y especialmente en Venezuela, fue permitida por Dios o ha sido permitida por Dios. ¿Cuál será la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es, como ocurrió en aquel entonces, que la unción profética sea activada, que la unción profética sea reactivada y que cada uno de nosotros comencemos a ocupar nuestro lugar y que nuestras voces proféticas comiencen a oírse diciendo y declarando y decretando lo que está en el corazón de Dios, oído, lo que está en el corazón de Dios y no lo que está en mi mente mística, en mi mente mítica, no en lo que está en mi mente religiosa, sino en lo que está en mi mente tradicional, sino en lo que está en el corazón de Dios. Porque si está en el corazón de Dios, va a ser eficaz mi palabra, va a ser eficaz lo que voy a decir. Y que tampoco esté mi profecía o mi palabra adaptada a una denominación religiosa o adaptada a algún partido político o adaptada a una situación por miedo a decir lo que Dios está diciendo. Este ya no es un tiempo de miedo, este es un tiempo de declarar lo que Dios quiere hacer, lo que está en el corazón de Dios para que su intervención se produzca y hayan cambios radicales y estructurales en todo lo que se conoce desde el punto de vista político, social, económico, financiero, religioso. Tienen que haber cambios y los cambios van a ser producidos por palabras proféticas que salgan de nuestros labios y no por acciones gubernamentales. Recuerda que el poder y la autoridad la tienes tú en tu boca, en tu palabra, no en la boca de ellos, sino en la tuya. Hasta ahora hemos sido muy permisivos, hemos dejado que hagan con nuestro país lo que ellos quieren, pero es el tiempo de que tú te pares proféticamente y comiences a declarar cambios, y cuando tú lo hagas y que esa palabra que vayas a declarar salga del corazón de Dios y no salga de tu corazón o de tus emociones, vamos a ver los cambios estructurales en este país. Segundo, que esta palabra profética produzca efectos y produzca cambios, como lo dije antes, estructurales, radicales en el país. Cuarto, que los profetas y representantes de Dios aquí y ahora mantengamos firme nuestra posición de guarda, donde Dios nos colocó, en donde estamos, y que con valentía nosotros podamos hablar de las cosas que son evidentes, las cosas que son desde el punto de vista público y notorio, porque aquí yo no estoy diciendo nada que no se sepa, público y notorio, y que nosotros en nuestro puesto de guarda podamos denunciar y declarar y hacer decretos en cuanto a esta situación. Ojo, decretos alineados a la palabra de Dios, de su principio, y que eso usted sabe y sepa que está en el corazón de Dios para que los cambios realmente se puedan efectuar. 4, con esto estamos terminando para entrar en las conclusiones. Usted y yo sabemos que estamos en medio de un sistema perverso. Eso no es un secreto. Claramente identificado. Estamos en medio de un sistema perverso claramente identificado. Sabemos las intenciones de este sistema perverso. Sabemos sus características porque lo hemos estudiado en los otros 2 mensajes anteriores. Pero también sabemos que Dios hizo un juicio y dictó una sentencia sobre este sistema. Así que Dios ya dictó la sentencia. Lo que estaríamos esperando es la ejecución de esa sentencia. Desde el punto de vista profético estoy hablando. Ahora bien, dicho esto,
Rapidito te recuerdo todo lo que he dicho. En la primera parte hablamos de lo que es el escenario, su protagonista. Luego en la segunda parte hicimos un desarrollo de los acontecimientos. En la tercera parte hablamos de lo que son los efectos de de la palabra profética. Y en esta cuarta parte hicimos una comparación, observaciones y comparaciones del sistema antiguo con el sistema presente. Y usted vea las coincidencias y usted saque sus propias conclusiones. De eso se trata. No se trata de que usted vaya a creer lo que yo le diga, eso ya está en las escrituras, pero usted saca sus propias conclusiones en cuanto a la interpretación y comparativa que hemos hecho en este día. Voy a terminar con estas recomendaciones que quiero dar a manera de conclusión. Primera recomendación.